En la historia bíblica encontramos relatos de valentía, sabiduría y a veces astucia, pero hoy exploramos una historia muy poca conocida, pero intrigante y fascinante a la vez, en la que un joven rey en pleno exilio utilizó una estrategia inesperada para salvar su vida. Esta es la historia de David, el futuro rey de Israel, y su ingenioso escape de un peligro mortal en tierras enemigas. Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Capítulos y Versículos. Y el día de hoy presentamos la historia donde David se volvió loco a propósito para engañar a sus enemigos. En el transcurso del video te dejaré la cita bíblica para que vayas a las Sagradas Escrituras a leerla. David, el joven pastor que había derrotado al gigante Goliat, ya no era el mismo hombre que una vez fue el favorito de Saúl, el rey de Israel. Tras una serie de tensiones y celos del rey Saúl contra el joven David, David se vio forzado a huir, dejando atrás su hogar, su familia y su país. David, al llegar al santuario de Nob, se encontró con el sacerdote Ahimelech, quien al verlo sintió un estremecimiento en su corazón. Un fugitivo de tan ilustre estirpe se presentó ante él y el temor lo invadió. El sacerdote Ahimelech, desconociendo la razón de tal huida, preguntó a David: ¿por qué estás solo y sin compañía? David, el hombre que había derrotado a Goliat y que había sido favorecido por el mismo rey que ahora lo perseguía, tuvo que recurrir a un acto de astucia para protegerse. Con sabiduría y rapidez, dijo al sacerdote Ahimelech: el rey me ha encomendado una misión urgente y he salido sin compañía. Los hombres que me acompañan están esperando en un lugar seguro. Por favor, dame algo de pan, lo que tengas a mano, para que pueda continuar con mi misión. Sin embargo, el sacerdote de Nob, asombrado por la solicitud, le respondió: no tengo pan común, solo el pan de la presencia, que es sagrado. Si los hombres que te acompañan han guardado su pureza, podrán comer de él. David, con una respuesta rápida, aseguró al sacerdote que sus hombres estaban limpios y que no habían cometido actos impuros o inmorales con sus cuerpos en los días anteriores. Entonces Ahimelech, movido por la fe y la necesidad de ayudar al futuro rey de Israel, entregó el pan sagrado, un acto que parecía pequeño, pero que en los designios divinos era trascendental. Pero en ese lugar donde la historia de la salvación se tejía con hilos de fe y coraje, había otro que observaba en las sombras: Doeg, el edomita. Doeg era uno de los siervos de Saúl, que había venido en ese mismo instante a presenciar los sacrificios. Doeg, al ver a David, comprendió la situación y supo que el hombre que había derrotado a Goliat estaba en Nob, en un acto que en su mente debía ser castigado por el rey. A pesar de la bondad que David había recibido en Nob, su huida no iba a ser sencilla. El riesgo de ser descubierto por los siervos del rey Saúl era inminente, pero la astucia de David y la bondad del sacerdote Ahimelech eran solo un reflejo de las fuerzas que se enfrentaban, y las piezas del destino comenzaban a moverse en una dirección que llevaría a consecuencias inimaginables. Con el pan en su poder, David no tardó en hacer otra solicitud vital para su supervivencia: ¿tienes aquí una lanza o una espada? Porque no he traído mi arma conmigo, ya que la misión que me encomendó el rey fue tan urgente que no pude llevarme nada. Ahimelech, viendo la angustia de David, respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, pero aquí no hay otra más sino esa. Y David respondió: ninguna como ella, dámela. Ahimelech se dirigió a la habitación donde se guardaban las armas y le presentó algo de gran poder simbólico. Aquí tienes la espada de Goliat, el filisteo a quien tú venciste. David, al recibir la espada de que alguna vez perteneció a su mayor enemigo, comprendió que aquel objeto no solo era un símbolo de victoria, sino también de la mano de Dios que lo había guiado hasta ese momento. Después de escapar del reino de Israel, David se refugió en tierras enemigas, buscando la protección de los filisteos. Fue en la ciudad de Gat, donde su historia tomaría un giro sorprendente. David llegó a la ciudad de Gat, gobernada por el rey Aquis, un filisteo. Sin embargo, los siervos de Aquis pronto lo reconocieron. Sabían que David no era un simple refugiado, sino el mismo hombre que había matado al gigante Goliat. David era un enemigo de los filisteos. El futuro rey de Israel no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. A lo largo de su vida,
David había sido un hombre de acción, pero también un hombre de pensamiento estratégico. Sabía que, en ocasiones, la batalla no se gana con fuerza, sino con inteligencia y astucia. Tomando una decisión arriesgada, al darse cuenta de que su vida estaba en juego, decidió actuar como si estuviera loco. Comenzó a comportarse de manera extraña, rascándose la cabeza, rayando las puertas y dejando que su saliva cayera por su barba y dando vueltas como si estuviera fuera de sí. Los sirvientes de Aquis, desconcertados, lo llevaron ante el rey, quien al verlo pensó que estaba frente a un hombre completamente desquiciado e inofensivo. El rey Aquis, al ver el extraño comportamiento de David, se sintió sorprendido. El rey, confundido, se preguntó por qué los siervos le habían traído a un loco. ¿Acaso me faltan locos para que traigáis a este, para que se haga el loco en mi presencia? Este es el que quiere entrar en mi casa. Fueron sus palabras, y en ese momento, David, haciendo uso de la astucia que lo había caracterizado en otros momentos de su vida, fue liberado. El rey Aquis, convencido de que David no representaba una amenaza, lo dejó ir. David había logrado escapar sin que se le tocara un solo cabello, no por su fuerza, sino por su habilidad para actuar con ingenio. Sin que se le dijera una sola palabra más, David continuó su huida. Lo que podría parecer un acto de desesperación se convirtió en una lección de sabiduría. A veces, en la vida no es la fuerza bruta ni el poder lo que nos salva, sino la astucia, la capacidad de adaptarse a las circunstancias y la valentía para tomar decisiones audaces en momentos de crisis. David demostró que incluso en sus momentos más oscuros, su mente y su fe en Dios lo guiaron a la libertad. Este episodio se refleja algo más grande que una simple escapada. Nos recuerda que la sabiduría y la estrategia son herramientas poderosas, y a veces, el recurso más inesperado puede ser el que nos guía hacia la victoria. David, después de haber dejado atrás a los filisteos y continuado su viaje, pasó por diferentes lugares, buscando refugio y buscando la voluntad de Dios en cada paso que daba. Mientras se desplazaba por el desierto, en medio de las adversidades y las pruebas, David comprendió que no solo había escapado de la muerte física, sino también de la condena moral que habría significado ser entregada a un enemigo que le había sido previamente hostil. A medida que se alejaba de la ciudad de Gat, recordaba las palabras de Samuel, el profeta que lo había ungido como rey. David sabía que el reino de Israel le pertenecía, y aunque el proceso para llegar al trono se veía incierto y lleno de dificultades, su fe nunca flaqueó. Cada desafío, cada momento de huida y cada batalla librada en silencio le recordaba que Dios tenía un propósito mayor para él. David demostró ser un líder no solo por su destreza en el combate, sino por su capacidad para ganarse la confianza y lealtad de aquellos que le seguían. David no solo fue un líder en el campo de batalla, sino también un hombre profundamente conectado con Dios. Fue lo que lo convirtió en el hombre que llegó a ser el rey más grande que Israel jamás tuvo. Con el tiempo, las pruebas que enfrentó a David lo moldearon. De aquel joven que escapó de un rey filisteo haciéndose pasar por loco, pasó a ser el líder de un pueblo unido. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más historias fascinantes de la Biblia. Nos vemos en el próximo video.